Yo le prometí que yo iba a hacer justicia por ella y también lo voy a cumplir, aunque me cueste lo que me cueste. 8 veces ingresó Carabineros y la Policía de Investigaciones a la bodega de calle Yaima. 8 veces en la que no encontraron absolutamente nada. La última de ellas, producto de la presión de un perito extranjero que llegaba a nuestro país, motivó que fuera encontrada Fernanda Maciel. Errores en una investigación que podrían haber sido mucho peores. Alejandra González, ¿cómo estás? Muy bien, Lucho, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. Hoy vamos a hablar de los errores en la investigación por la desaparición y muerte de Fernanda Maciel. No son pocos, ¿eh? Que no son pocos, que los conocimos bien de cerca y que muchos de ellos dejaron de sorprendernos en algún momento. Errores que tal vez podrían pasar la cuenta después, ¿no? Porque una vez que termine todo este proceso judicial, existe la posibilidad de algún tipo de acción legal por parte de la familia, por cómo ellos también se vieron perjudicados en esto, porque Fernanda tal vez podría haber sido encontrada a los 2 meses de su desaparición, pero pasó ¿cuánto? 1 año y medio para que finalmente la encontraran. Podría haber sido encontrada incluso un par de días después, Sí. que es quizás lo peor de todo. ¿Te acuerdas cuando recién desaparece Fernanda? Uno de los temas principales eran las cámaras de seguridad. Estaba este famoso punto ciego, que no se entendía por dónde Fernanda había desaparecido, qué es lo que había pasado, pero después nos enteramos que en estos mismos días se le había tomado declaración a Felipe. A Felipe se le había preguntado cuáles eran sus rangos horarios, por dónde se había movido, dónde había estado. La policía tenía toda esa información. Tenía toda esa información y habían imágenes además que lo respaldaban, pero como tú bien lo sabes, le hemos hablado en otras oportunidades, existía un famoso pendrive que estuvo guardado meses en el cajón del escritorio de un fiscal adjunto que estaba colaborando en la causa con la fiscal que lleva la investigación, que es Patricia Varas, y cámaras que se podrían haber visto mucho antes, Primero, la cámara que todos conocimos es la que muestra a Fernanda cruzando la calle en dirección Cruza calle Puntiagudo y camina por calle Yaima. hacia la bodega. Esa cámara era de un vecino, justamente de un vecino que vive la En el casa mismo sitio. Sí, es un sitio donde hay distintas 3 casas. Y uno de ellos tenía una cámara de seguridad que la proporciona inmediatamente cuando desaparece Fernanda. Pero con el correr de los días, la familia y el imputado también, Felipe, se dan cuenta de la existencia de cámaras en Yaima, donde permite ver de que existe una cuadra donde Fernanda entra, pero no sale de esa cuadra, y ahí después se presume que ingresa a la bodega, se presume porque justo una de las cámaras que apunta hacia ese lugar tenía unas ramas, entonces justo tapaba el ingreso de la bodega. Entre esas imágenes de la historia de este pendrive que queda en un cajón, que nadie lo saca, ahí estaban las imágenes de Felipe Rojas con el saco de cemento, ¿no? Sí, el saco de cemento que después vimos también las imágenes que Felipe va con un polerón con un número acá, que también esa ropa después se le incautó de su casa, que permitió también establecer como, ¿usted reconoce a esta persona? Sí, y él puede decir, no soy yo, pero esta es tu ropa, y lleva el saco de cemento aquí adelante, él Lo lleva en el volante de la bicicleta. en el volante de la Y bicicleta. eso es el día domingo. Sí, él, si nos vamos al 10 de febrero, ellos se juntan ese día. Fernanda desaparece el día sábado 10 de febrero. Sí, ellos ese día se juntan en la bodega, ocurre el asesinato, el crimen, y Felipe se queda con el teléfono de Fernanda Maciel. Teléfono que ese mismo día él va a vender a un persa que está muy cerca, en la calle Zapadores, persa Zapadores. Y ahí él vende este teléfono y lo que se presume es que con ese mismo dinero él compra los sacos de cemento, que eso es al día siguiente, y él va a una ferretería que está en la calle Vivaceta, que se llama El Dato. Y al tiempo después fueron a entrevistar a esta persona y ahí finalmente también la PDI hace un trabajo con los sacos de cemento. Mira, tú acabas de decir al tiempo. Nosotros accedimos al oficio que donde la fiscalía le da la instrucción a la PDI para que vaya a investigar esto a la ferretería. Ese oficio está fechado, creo que es el 2 de febrero del año 2019. Casi un año después de la desaparición de Fernanda. Y me acuerdo que después de eso, a Paola le toman declaración donde ella cuenta donde a ella le muestran esto del saco en mayo. Sí. En mayo aproximadamente, y tú haces esa entrevista con Paola. Lo que pasa es que nosotros manejábamos la información, la existencia de estas imágenes,
Nosotros no habíamos visto las imágenes, solo sabíamos el contenido, donde estaba esta persona que era el vecino, el amigo. Que era muy difícil nombrarlo en la nota porque no estaba ni siquiera imputado. Sí. Para poner las fechas, Fernanda desaparece el 10 de febrero del 2018. La entrevista que yo le hago a Felipe Rojas es en octubre, el 15 de octubre del 2018 también, donde ya estaba la certeza o que todo indicaba que era él, que tenía algún tipo de... que estaba involucrado en la desaparición. Y después, en mayo del año siguiente, del 2019, ya empieza a aparecer la información de que existían estas cámaras de seguridad con Felipe. A Fernanda la encuentran en el mes de junio, 24 de junio, y en el mes de junio nosotros entrevistamos a Paola, la mamá de Fernanda. Carlos Pinto le hace la entrevista, en ese tiempo él estaba en el matinal, y Carlos le hace la pregunta de estas cámaras. Le dice: señora Paola, hay unas cámaras de seguridad, ¿usted las vio? Y esto es súper importante, porque habla también un poco de los errores y de cómo ciertas minucias de repente han movido también a las policías a hacer su trabajo. Paola en esa entrevista dice: sí, yo vi unas imágenes, yo vi una persona con un escobillón, con una pala y con un balde que va a la bodega, y yo conozco a esa persona. Después la polola de Felipe, que fue la que a él le dice, y dice que lo vio en una imagen cargando un saco de cemento, sí, en la bicicleta. Sí, Paola dice eso, la mamá de Fernanda. Y esto salió en televisión. Esto salió en televisión 2 semanas antes que encontraran a Fernanda. Y eso movió inmediatamente la aguja de esta búsqueda. O sea, y eso fehacientemente nosotros lo podemos asegurar, porque en una de las declaraciones de la ex polola de Felipe, ella dice que cuando ve ese reportaje, a ella esto le empieza a generar dudas. Le empiezan a generar dudas las versiones de Felipe, lo que Felipe le contaba, y finalmente ahí ella lo encara y le dice: ¿por qué sale eso? ¿Qué tienes que ver tú con eso? Es que él ya le había contado a ella una versión. Claro. Después él le dice que no, que era todo mentira lo que él le había contado. Para poner la prueba. Y también le dijo porque quería terminar con ella y no sabía cómo hacerlo. Entonces no se le ocurrió nada mejor que inventar esto de que él tendría algo que ver con la desaparición de Fernanda. Y ahí ella le cree en un momento de que él no tenía nada que ver, pero con este testimonio de la mamá de Fernanda entran las dudas en ella. Es como, ¿será él realmente? ¿Tendrá algo que ver? ¿Me está mintiendo? Y ahí es cuando Carabineros al mismo tiempo empieza a llamarla, a declarar, y ahí internamente empiezan a pasar muchas cosas. Como que Felipe por un lado... Que todo eso esa confesión de Paola en ese reportaje empieza a remover el ambiente. Mucho, porque hasta ese momento estaba súper estancada la causa. Y como tú mencionaste en el inicio, también se hablaba de la llegada de Carlos Gutiérrez, que es un perito que ha trabajado ahora en la investigación con la familia de Fernanda, de hecho... Trabaja con el abogado querellante. Con el abogado, y también con el equipo, con la doctora Carmen Cerda. Y con la llegada de este perito también removió un poco, porque finalmente para las policías que venga una persona del extranjero y que pudiese encontrar el cuerpo de Fernanda y no ellos, que llevaban más de un año en la investigación, también iba a ser prácticamente una burla para ellos, en el caso de que él hubiese encontrado a Carlos. Hay una cosa que tú dices que no es menor, que se removió un poco el ambiente. Las policías y la fiscalía lógicamente van a decir de que ellos iban con una investigación que finalmente dio sus frutos. Pero nosotros también sabemos muy bien que las coincidencias, cuando son muchas, también te llevan a la duda. Y es un poco lo que pasó acá. O sea, coincidentemente, el día antes que iba a entrar Carlos Gutiérrez, claro, se fue dando por caminos paralelos que producto de este reportaje empiezan las dudas de la polola de Felipe, empiezan las conversaciones. Ellos estaban con los teléfonos intervenidos, sí, además. Entonces se empiezan a dar cuenta los investigadores que empiezan a haber roces entre ellos. Pero también por otro lado, los investigadores empiezan a ver qué es lo que pasa con la ex polola de Felipe, que en ese momento ellos habían terminado. Sí, y ahí Felipe le pide también que no declare, que no hable, y le dice, audios que nosotros escuchamos, le dice, te están manipulando, no caigas en eso. Casi como que ella se iba a meter en problemas por declarar. Finalmente es ella la que está durante varios días. Ella llama a Carabineros para prestar su declaración y finalmente el mismo 24 que encuentran a Fernanda es cuando esta joven, la expareja de Felipe, dice lo que ella sabe finalmente, y es cuando encuentran a Fernanda. Pero tú también señalaste algo al inicio que también es muy importante: las 8 veces que se ingresó a la bodega donde finalmente se encontró el cuerpo de Fernanda es al fondo de la bodega. La gente, para que se haga una idea, esta es una casa que está como a un costado, tiene
un estacionamiento, pero Tiene una estructura de patio en C. sí, en Porque C. es antejardín, pasillo, patio. Sí, y al fondo había un montón de ramas, de fierros y cosas, y debajo de todo eso estaba el cuerpo de Fernanda. Claro, pero al parecer... convengamos que no había un edificio encima de esto. No. O sea, eran ramas, eran escombros. Nosotros pudimos ver un poquito de ese patio días después, pero no era algo muy complejo. No era más de 1 metro de acumulaciones de cosas, pero nunca movieron eso. Nunca movieron O eso. sea, yo recuerdo en uno de estos ingresos, cuando entraron los famosos topos, Ujú. y te acuerdas que iban a entrar con un escáner súper ultra moderno que solamente lo tenían ellos, que lo habían traído de Canadá, no sabemos. De Alemania era. De Alemania, y que no era un escáner, sino que era una maquinaria y que era una maquinaria que además podían pasar por los muros, y en los muros te iba a decir si es que había algún tipo de irregularidad que entregara alguna sorpresa. Primero, después nos enteramos que ese tipo de máquinas se ocupaban aquí constantemente en la minería, que era lo primero. Hicimos hasta la prueba en cámara, Sí. pasándola en el suelo y te iba mostrando hacia abajo. Y después de eso te das cuenta que todos estos supuestos especialistas que ingresaron no encontraron nada. Y no estamos hablando de una cancha de fútbol, o sea, es el patio de una casa. Sí. Y a lo otro, que esta investigación, para que la gente también sepa en la casa, finalmente cuando se inicia una investigación es la fiscalía la que está a cargo de la investigación. ¿Quién dirige? ¿Quién dirige? O sea, no se hace nada sin que la fiscalía esté al tanto, autorice, y eso también se pide una autorización al tribunal, que da la autorización a la fiscalía. Las medidas intrusivas, que Sí. por ejemplo, interceptar teléfono, entrar a una casa, todo lo que tenga que ver con afectar tus libertades personales, se necesita la orden de un de tribunal. un tribunal. Y bueno, en ese caso fueron las policías las que tuvieron un rol fundamental, pero liderados por la fiscalía. En este caso fue la fiscalía la que decidió trabajar con Carabineros, con el SEP, el Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos y Personas. Y que finalmente vimos que hubo muchos errores por parte del SEP, y la familia de Fernanda, al mes de la desaparición, hace hasta marchas para que ingrese a la PDI. Y finalmente la PDI entra un mes después de la desaparición de Fernanda. Mira, yo recuerdo haber conversado con una persona de la PDI que participó en la investigación en mayo del 2018. O sea, febrero, marzo, abril, mayo. 3 meses después de la desaparición de Fernanda. Y ahí, conversando con esa persona, me dice: acá el tema es súper claro, me dijo. Acá hay un vecino. Y En con mayo. ese vecino, en mayo del 2018, acá hay un vecino. Y ese vecino tiene declaraciones contradictorias. Nosotros lo que apuntamos es, esa es nuestra línea investigativa, ese vecino. Y eso se lo dijeron a la fiscalía. Eso se lo dijeron a la fiscalía, y la Policía de Investigaciones emitió un informe en junio de 2018 con las declaraciones que le habían tomado a Felipe, con las contradicciones de Felipe, y la fiscalía no siguió ese informe. Se va con Carabineros, con las teorías que le plantea la Fiscalía de Carabineros y qué es lo que investiga Carabineros. Pero después, en el proceso judicial, cuando se va a el juicio mismo y que tiene que ver con, por ejemplo, la audiencia de preparación de juicio oral, que son las pruebas que va a presentar la Fiscalía en el juicio, era toda la línea investigativa de la PDI. Ujú. O sea, claro, la Fiscalía tuvo la suerte de poder enmendar el rumbo ahora en el juicio, pero eso costó 1 año y medio en que no se encontró a Fernanda. Pero ¿por qué esa obstinación de la fiscalía de trabajar solamente con Carabineros? Mira, Nadie lo entiende hasta el día de hoy. En general, las fiscalías suelen tener sus equipos dedicados para trabajar, y depende mucho de los fiscales. Por ejemplo, cuando hay un homicidio, en el 90% de los casos la Fiscalía decide trabajar con la brigada de homicidios. De la PDI. El tema es cuando hay robos, por ejemplo. Los robos, ahí ya depende, hay fiscales que son carabineristas, como dicen, y fiscales que son PDIistas. Entonces ellos deciden por afinidades que puedan tener. En este caso, la Fiscalía, si bien trabajó con los dos, pero las principales tareas se las encargó a Carabineros. Recuerdo un momento que a la PDI la tenían viendo camiones de basura, viendo los recorridos de los camiones de basura. Se entiende, puede ser una diligencia, pero tenías a una unidad especializada en búsqueda de personas, como es la BRIUP de la PDI, haciendo tareas muy menores. Sin ir más lejos, a la BRIUP la mandaron a hacer una revisión de la bodega en el antejardín. No pudo entrar al patio. Pero la gente en su casa ya conoce más o menos cómo es la distribución de la casa, pero es una reja. O sea, 2 más 2, una persona que comete un crimen
no va a estar escondiendo un cuerpo en el antejardín de una casa con rejas para que todo el mundo la vea. O sea, ¿cómo es posible que le permitieran solamente ver el antejardín? Es como ilógico. Pero... ¿Te acuerdas una cuña que nos da Sergio Torres? Sergio Torres, que es muy respetado como policía, él logró detener al Tila, es un tipo muy respetado dentro de la PDI, y él dice: yo fuera el policía a cargo de esta investigación, le digo a la fiscal que me deje entrar con una retroexcavadora a esa casa. Ya, pero una retroexcavadora, te convengamos que también podría... No, lógico, pero eliminar... o sea, a lo que iba Sergio Torres era: yo ahí entro con todo y deme 2 días para poder entrar. No, y de hecho, cuando pedían ingresar nuevamente a la bodega, la fiscalía decía: ya hemos revisado todo, claro, ¿para qué buscar de nuevo la bodega? Y la familia, yo muchas veces hablé con Paola antes que encontraran a Fernanda, y ella decía que evitaba pasar por la bodega porque sentía un escalofrío en la espalda cada vez que pasaba por ahí o cerraba los ojos. En ese sentido, ¿cuál fue la disposición de la gente de la bodega, Alejandra, a poder entrar? Si bien se pudo entrar a revisar la fiscalía, carabineros, etcétera, pero en un momento ellos le dijeron, cuando ya fue la detención de Felipe, le dicen a la familia de Fernanda: no, ustedes ingresen cuando quieran, no hay problema. Y cuando quisieron ingresar, les dijeron que no. Entonces después, cuando, de todas formas, igual Pedro Díaz y su equipo ingresó a la bodega a hacer algunos peritajes después de que encontraron el cuerpo. ¿Por qué te lo pregunto? Pero con orden. Entre medio de todo esto que se fue trabajando, ¿tú te acuerdas cuando ingresó Carabinero a la casa de Luis Petersen? Sí. La destruyó. O sea, la casa de Luis Petersen, yo entré al otro día y la casa de Luis Petersen era un campo de batalla. Sí. El baño destruyó completo. Las paredes, el antejardín, el suelo. O sea, ahí te dice que había una línea investigativa clara que apuntaba a Luis Petersen, que es válido. Siempre la pareja es el primer sospechoso. Siempre es válido que la tengan que ver. Pero el ahínco con el que se entró a la casa de Luis Petersen, a diferencia como se entró en la bodega... Pero es que, Lucho, lo peor de todo, imagínate, con todo lo que se demoraron, la PDI advirtiendo que ya había información, que había una línea investigativa que dirigía hacia Felipe Rojas, que finalmente fue el imputado detenido. Imagínate si le hubiese escapado. Felipe perfectamente se podría haber ido del país. Sin problemas. Perfectamente. Sin problemas. Sí, nosotros después supimos que Felipe siempre tuvo vigilancia en la casa. Sí. Yo no la vi, pero me dijeron que siempre hubo. Es probable que ellos nos hayan visto a nosotros. Bueno, me pasó una vez. Fue el día que entraron a la bodega y se hizo ese gran operativo. Cuando entraron los topos. Uh-huh. Yo estaba afuera de la casa de Luis Petersen, porque esto es al otro día que allanan la casa de Luis Petersen. Sí. Y cuando me avisan nos avisa Paola que estaban allanando la bodega, yo pregunto en mis fuentes de carabineros, les digo: ¿pasa algo en la bodega? Muy escuetamente me dicen: sí. Y digo: voy. Y me contestan más abajo: sí, te tenemos posicionado desde las 7:30 fuera de la casa de Luis Petersen. Sabían perfectamente dónde estábamos nosotros. Sí, pero hablando de que Felipe Rojas pudo haber escapado perfectamente, pero no lo hizo, también nos habla un poquitito de quién es él y cómo se comportó durante esta investigación, porque se ha definido a Felipe como una persona narcisista, un psicópata, como un hombre que no siente culpa por lo que hizo. Ni arrepentimiento. Y yo creo que él de verdad pensó que nunca lo iban a atrapar. De verdad yo creo que por algo se mantuvo. Bueno, si bien cuando desaparece Fernanda, él se va por un periodo a vivir a la casa con un hermano. Pero muy breve. Un periodo muy breve. De hecho, tú sabes por qué se fue de la casa del hermano, ¿no? ¿No? Lo echaron de la casa del hermano. Esto se sabe también durante el proceso de audiencia, porque el hermano se dedicaba a la venta de marihuana. Ay, él le roba. Y Felipe le roba marihuana y plata de la venta de la marihuana. Lo encaran, él dice que no, y después finalmente termina reconociendo, pero entre medio de agresiones a su hermano. Y lo echan del departamento porque le había robado a su propio hermano. Y ahí vuelve a la casa de la mamá, que es la que está justo al lado de la casa de la familia de Fernanda. Y todo ese tiempo él tuvo la posibilidad incluso de escuchar. Pudo salir del país, escuchar. Él no tenía ningún tipo de requerimiento de la justicia, pese a que este informe de la PDI establecía que habían contradicciones en su relato, que habían contradicciones en su actuar, que esas contradicciones de relato iban de la mano con otros testigos que habían relatado hechos distintos y que tenían cómo comprobarlos. O sea, ese informe de la PDI
Además que después se complementa con declaraciones que se le tomó a Felipe en el INSCRI, en el Departamento de Investigación Criminal de la PDI, donde establece que es un tipo de alejada emoción empática, una cosa así, decía, porque decía que él no era capaz de sentir empatía por el sufrimiento de otro. Todo eso se fue sumando, que claro, lo que siempre se dijo acá por parte de la Fiscalía es: no hay cuerpo. Si no se encontraba el cuerpo de Fernanda, no se podía imputar a nadie, que era muy difícil imputar si no tenían la cantidad de pruebas. Pero vimos en otros casos después de que de todas formas se tomó a personas detenidas sin un cuerpo. Pero después de Fernanda. Sí. También yo analizaba un poco, acuérdate que en medio de toda la investigación de Fernanda ocurre un cambio fiscal nacional. Sí. Perdón, de fiscal de la Fiscalía Regional Centro Norte. Sí. Y asume Javier Armendáriz. Que habla también el día que encuentran a Fernanda, da una declaración entregando detalles que no correspondían públicamente. Y Javier Armendáriz, tú te acuerdas que él estuvo en la Fiscalía Oriente, que le investigó el caso Bomba, que siempre le criticaron que él no había formalizado a los investigados en el caso Bomba, y él decía: no tengo la cantidad de antecedentes para formalizar, entonces por eso no lo puedo hacer porque me pueden quedar libre. Asume después la investigación el fiscal Peña, lo formaliza todo y ya sabemos qué pasó, todo absuelto. Pero en este caso, él se caracteriza por ser un fiscal cauteloso. Entonces, claro, ¿hasta dónde llegaba esa cautela de la información que le llegaba a él? Porque lo que sentíamos nosotros es que 2 más 2 era 4. O sea, los antecedentes, nosotros como periodistas, los teníamos súper claros de que había alguien que se había juntado con Fernanda, que no estaba diciendo la verdad, que entró al mismo lugar y que después solo salió Fernanda. Pero justamente, Luis, hablando del tema de la investigación, yo creo que el caso de Fernanda Maciel se ha tornado tan emblemático justamente por esto, lamentablemente por esto, por todos los errores que existieron en una investigación. ¿Por qué? Por una familia que es de escasos recursos, por una joven que tal vez ya había sido detenida antes por causas menores, o que alguna vez había desaparecido varios días de la casa, y que la respuesta muchas veces es: ya va a aparecer, andará por ahí loqueando. Entonces esto nos demuestra un poco también la desidia que hay de parte de la justicia. Es real, y yo estoy convencida, esto es una opinión muy personal, que si esto hubiese ocurrido en el sector oriente, a una persona con poder, o que tenga algún tipo de redes o influencias, esto se hubiese resuelto mucho más rápido. Y si no fuera por la intervención de los medios, el caso de Fernanda Maciel sería una carpeta más cerrada, sin antecedentes, en la Fiscalía Centro Norte. Definitivamente, con lo que tú dices, no aprendimos nada de lo que pasó en Alto Hospicio. No, absolutamente nada. El año 2004. nada.